con 38 minutos. Damos la bienvenida al sociólogo Daniel Pontón, él es PhD, docente de la Escuela de Seguridad del IAEN. Sociólogo Pontón, bienvenido. Quisiéramos su punto de vista sobre la situación que vive Ecuador. Hay evidentemente una serie de acciones en contra de las mafias, del narcotráfico, de las bandas organizadas, pero nada parece ser suficiente y se evidencia en cada ocasión la infiltración de estas mafias en estamentos de seguridad en Ecuador. Le agradeceríamos su evaluación. Gracias, Gustavo. Un saludo cordial y bueno, no sé si se me escucha bien porque yo le escucho Sí, muy bajito. sí, le escuchamos perfectamente. Muchas gracias. A ver, un poco reflexionando sobre lo que venían hablando ustedes en la entrevista, pero en el reportaje era que, la captura de Fito claramente es un hito importante, yo diría una deuda pendiente, porque más allá de que es un triunfo simbólico desde el punto de vista mediático, también habría que ver que a este gobierno mismo se le había escapado Fito, ¿no? Y entonces era una deuda pendiente que obviamente recompone lo que un poco esta credibilidad que había perdido respecto a este tipo de situaciones. Lastimosamente, se les dice mucho respecto al tema también de la fuga de Fede. Y realmente lo que nos ha llevado a nosotros, sobre todo a la gente que hacemos análisis sobre la situación de la inseguridad del país, es básicamente el peso que recae sobre el tema de las instituciones, ¿no? Creo que de alguna otra forma, lo de Fito, lo de Fede y lo que ha venido anunciándose por parte de la prensa y el gobierno respecto a los acontecimientos de los últimos días, un poco nos dice y nos pone en debate sobre cuáles son realmente las verdaderas capacidades que el Estado tiene para hacer frente a esto, ¿no? Desde el punto de vista de sus instituciones. Y claro, ahí lo que el diagnóstico no es nada alentador. Me parece que el problema aquí básicamente es que hemos vivido un permanente proceso de infiltración de las estructuras criminales a las instituciones del Estado, y eso hace que a veces lo que se llama capacidad, es decir, lo que el Estado cuenta, los instrumentos con los cuales el Estado cuenta para hacer frente a eso, no sé si sea un problema, una ventaja, sino es un problema, porque claramente ahí donde tiene la debilidad absoluta el Estado. El tema de la corrupción, por ejemplo, es un problema fundamental. Eh, el Estado opera a veces, el enemigo del Estado está dentro del Estado. Y eso ya lo vimos, por ejemplo, con el atentado que hubo en la frontera norte, con el tema de los 11 militares asesinados por manos de las ex-disidencias de las FARC. Y de alguna otra forma eso nos demuestra que hay todavía un camino enorme por hacer. Eso en materia de un poco recomposición del margen institucional, pero aquí también está por medio la capacidad del Estado de, a través de sus estrategias, poder mitigar un poco el impacto de la violencia. Al parecer, algo lo ha logrado en las últimas semanas, al menos eso es lo que la narrativa oficial lo establece, de que ha habido un descenso en la curva de homicidios que venía creciendo. Pero aquí un poco nosotros, los que hacemos análisis, guardamos un poco de mesura respecto a estos temas, un poco de expectativa un poco más dubitativa, es porque claramente es de esperar que cuando existe una acción como el Estado, ¿no? En este caso estamos hablando de la aprobación de sendas leyes en la Asamblea, donde le da poderes muy fuertes, muy amplios al gobierno para hacer frente a las estructuras criminales al menos, existe un nivel práctico de repliegue de las organizaciones criminales, y ya nos pasó el año pasado, cuando los primeros meses del año 2024 sufrimos ya una caída de la tasa de homicidios, pero meses después retomó con más fuerza, ¿no? Y eso me parecería que podría darse esta tónica estos meses, toda vez que lo que se discute aquí es que no hay una capacidad del Estado de establecer una estrategia de largo plazo en materia, una cosa que le dé una sostenibilidad a la caída de los índices de violencia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos en un gran compás de espera, ¿no? Y obviamente un gobierno que está muy ansioso y muy, digamos, expectante de éxitos menores para, obviamente, mantener sus niveles de credibilidad, que claramente son altos, ¿no?
Sociólogo Pontón, muy buenos días. Quizás lo que preocupa precisamente es la ausencia de una estrategia que permita combatir la inseguridad a corto, mediano y largo plazo. En su momento se hablaba del Plan Fénix que creo que los ciudadanos, las ciudadanas nunca logramos verlo, y al parecer la estrategia ahora es precisamente concentrar un primer momento en una serie de leyes. Incluso esta captura de Fito salió por parte del gobierno nacional como un logro resultante de estas nuevas leyes, que además no han estado exentas de una serie de cuestionamientos, no solamente por las inconstitucionalidades que tendrían, sino además por la vulneración de derechos que podrían provocar dependiendo del uso que se le dé. Por ejemplo, el hecho mismo de aprobar que los niños, niñas, adolescentes puedan ser juzgados como adultos, en este caso como adultos infractores, y enfrentarían penas también que tienen relación con esta nueva condición que estarían enfrentando. ¿Cuánto en realidad una ley en este marco que usted mismo nos dice, sin una estructura potente, con instituciones permeadas por la narcodelincuencia, pueden realmente aportar a combatir la inseguridad, sobre todo estas que hemos aprobado recientemente? Bueno, yo creo que el gobierno tiene que hacer una especie de análisis un poco más profundo respecto a la situación, ¿no? Y cómo se comporta el crimen en contextos como el que vivimos nosotros, ¿sí? Creo que también tenemos ya un legado histórico de aprendizaje, ¿no? Porque este problema no inició ayer, obviamente. A ver, empecemos. El tema del Plan Fénix. Narrativa. Yo nunca creo que existió ese plan, más allá de que dice que sí existió, pero yo creo que no existe. Eh, Me parece que eso ya se perdió vigencia a nivel comunicacional, ya, porque no, ya nadie habla de Plan Fénix, ahorita todo se ha centrado en la lógica del conflicto armado interno y básicamente el gobierno ha declarado, ha establecido estas leyes que ha aprobado la Asamblea en el marco de ese contexto, de esa visión que tiene el gobierno. A ver, hay un tema que tiene que ver con algunas formas de cómo se interpreta la seguridad por parte del gobierno. En el marco, ellos establecen en el marco de un conflicto armado interno. El conflicto armado interno es una figura, digamos, amparada en el derecho internacional humanitario, y que básicamente establece la lógica de una visión militar, una guerra, ¿no? Por más que interno que sea, simplemente hay una lógica de bandos contenciosos que se disputa un territorio. Eh, y claro, aquí la juego de la planificación que el Estado hace es el concepto del ganar o perder. Por lo tanto, revelar planes para el gobierno significaría sucumbir frente o darle una ventaja estratégica al enemigo. Sin embargo, el problema está en que el problema de inseguridad que tiene este país no es un problema que podemos atribuir solamente a esta lógica de blanco-negro, de amigo-enemigo, sino que hay una serie de matices en el ámbito psicosocial que hacen que el crimen tenga muchas formas de operar en la sociedad, ¿no? Y muchas redes en la estructura social. Y también, de alguna otra forma, esto tenga que ver con otro tipo de situaciones que no están contempladas en la visión solamente de guerra o paz, ¿sí? Y eso tiene que ver con una planificación para el desarrollo, donde claramente la planificación debería ser un órgano técnico político, ¿sí? Que me parece que en ese lado el gobierno no ha sabido entender que lo que se necesita es un gran acuerdo político, como un punto que todos los actores de la sociedad, incluido tanto los opositores como sus amigos, comulguen un mismo lenguaje frente a un problema, ¿sí? Y en ese sentido me parece que no hay una comprensión clara de eso. Tal vez el gobierno no va a hacer caso de hacer una planificación, ¿sí? No va a hacer caso de hacer una planificación porque de pronto no es su estilo. Pero lo que sí la gente necesita oír son los grandes hitos, los grandes objetivos que tiene el país respecto a eso. Y eso no creo que está del todo claro. Entonces, a veces uno va sacando conclusiones respecto a cómo se vienen dando las situaciones. Ahora, respecto al tema de las leyes que usted planteó, las leyes sí, es cierto que el Ecuador necesita leyes que sean distintas, necesita un marco mucho más de legal, mucho más reforzado, digamos, con cargas sobre ciertas conductas, ciertos hechos delictivos que no se pueden tolerar en ningún tipo de sociedad, como por ejemplo el tema de que chicos asesinen, descuarticen, chicos menores de edad estoy hablando,
Y claro, frente a eso nos ponemos a discutir sobre qué tipo de pena se le da a un chico que hace este tipo de cosas. Y ahí la pregunta es si esas penas son proporcionales al tipo de acto que hay, porque por más que no le podamos dar imputabilidad a estos chicos, pues existe también la lógica de que detrás de eso hay un repudio social a ese tipo de actividad. Y eso no se puede dejar digamos, en una cefalía, o se puede dejar en como un vacío, ¿no? Y eso me parece. Yo, de alguna otra forma, todo lo que tiene que ver con penas menores, me parece que se debe de revisar, porque no podemos pensar que la situación de la seguridad actualmente funciona igual que en otros momentos, ¿no? Lo que sí me preocupa un poco es la ley de solidaridad, porque esa ley de solidaridad establece acciones de operaciones, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con allanamientos sin orden judicial, cuando la Constitución claramente establece que eso solo se lo puede hacer en estado de excepción. Por lo tanto, me parece que ahí hay una clara perspectiva de inconstitucionalidad, que de alguna otra forma la Corte tendrá que mediar en este mecanismo, ¿no? Porque tampoco se puede permitir que en el marco de esta inseguridad o de la inseguridad se pueda violar las instituciones o las normas que al final de cuentas están hechas para ser respetadas, ¿sí? Y podemos estar de acuerdo, pero si ese es el propósito, pues habría que hacer una reforma constitucional o en su momento una constituyente, pero ese es el marco jurídico con el cual debemos operar. Por lo tanto, creer que la Constitución está por encima, el gobierno está por encima de la Constitución, yo creo que es riesgosísimo, ¿sí? Y es riesgoso simplemente por dos hechos, ¿no? Por el factor, primero, criminal. Los crímenes en contextos de altos niveles de concentración de poder, donde no se respetan normativas, es muy fácil pasarse del lado del gobierno, pues, y operar con el gobierno y no en contra del Sobre este gobierno. tema, Pues, justamente quisiera preguntarle, sociólogo Pontón, a esta penetración, infiltración estructural que se ve por parte de las bandas criminales en el aparato estatal, ¿hasta dónde llega estas inconsecuencias gigantescas de policías, mandos medios, entendemos, vendiendo armas de sus rastrillos a bandas criminales? Es algo realmente tremendo, que hablan de la descomposición social. Y en la base está la manipulación a menores de edad, pero ¿quiénes están en la cúspide de esto? ¿Esta aberración llega solo a niveles de mandos medios o hay otros estamentos más invisibles, pero que están actuando en medios altos? bueno, yo le decía hace poco, Gustavo, que debemos aprender la historia, ¿no? Hace unos años atrás tuvimos una denuncia de narcogenerales, ¿no? Ujú. Que quedó ahí, el mero anuncio, nunca se llegó a profundidad, y también ha habido algunos elementos que hacen presuponer que hay altos mandos de las Fuerzas Armadas y los militares y los policías involucrados, lo cual demuestra que la gravedad del asunto. Yo no creo que solo sea un tema de mandos medios. De hecho, yo he visto un reportaje donde a estos señores que se los apresó, a estos de las Fuerzas Armadas, por el tema de la fuga de Fede, donde dijo que las órdenes venían de arriba, lo cual nos demuestra que el problema no es un problema que se queda solamente en manos medios, ¿no? De ahí un poco la lógica de la corrupción. La corrupción en un momento puede ser de bandos operativos, bandos medios, ¿no? Una cosa más parasitaria. Pero aquí a veces, en contexto que vive el país, ya podemos hablar de una corrupción mucho más simbiótica, ¿ya? Donde a veces no se sabe dónde empieza el problema y dónde termina. Entonces, por eso es que a veces la figura de acción del Estado frente a ciertos eventos a veces se hace compleja y a veces no tanto deseable, porque, por ejemplo, sobre todo en operaciones de inteligencia, ¿no? La infiltración de las organizaciones criminales a órganos como la inteligencia de un país, ¿no? O la contrainteligencia, una institución tan importante como Fuerzas Armadas, es de extrema gravedad, porque no solo estamos hablando de una infiltración por una cuestión específica, ¿no? O operativa, sino ya lo que es un arma de las Fuerzas Armadas, que es sensible, donde se discuten o se revelan grandes intereses del Estado. Por lo tanto, yo me parece que ese es el gran parte del asunto, ¿no? Y Y ahí aquí la también nos idea es, preguntamos, sociólogo Pontón, ¿cuánta voluntad política hay? Porque a la final herramientas para hacer una depuración del SNAI, de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la justicia, han habido. Ahora aprobamos nuevas leyes, pero ¿hasta qué punto estas leyes van a poder precisamente ser útiles sin una voluntad política que lleve a una depuración profunda de estas instituciones? eh, voluntad política puede existir en la narrativa, el problema es que las acciones a veces se quedan cortas, ¿no?
por ejemplo, plantear que el problema del SNAI se va a solucionar poniendo militares o exmilitares o policías en reemplazo de lo que es actualmente el cuerpo de seguridad penitenciaria, me parece que es un simplismo. Yo creo que el problema es mucho más profundo, ¿no? Hay que pensar por lo mucho más estructural, ¿no? Por ejemplo, la pertinencia o no de una institución como el SNAI. Me parece que eso es una situación que debemos discutirlo profundamente. Es que el legado del SNAI ha sido fructífero para el país, y yo considero que ese diseño institucional es fallido. No se discute ese tema, y así se abre la política pública, pues se empieza por lo más estructural. Por otro lado, estamos hablando ya por ejemplo, el famoso problema de ¿cómo se ha dado el proceso de transferencia cuando fue Ministerio de Justicia al SNAI en materia de, se ha denunciado, ¿no? Por muchos años, de que no se puede hacer cargo del control de ciertas cárceles, de ciertas, por ejemplo, elementos estratégicos, los famosos escáneres, porque nunca hubo un adecuado nivel de traspaso de competencias, porque hay trabas burocráticas. Tal vez ese tema que puede ser así muy burocrático, muy de jerga, digamos, de abogados, de administradores, puede marcar la diferencia enorme sobre el tema del sistema penitenciario. Sin embargo, nos hemos visto que ese ha sido un diagnóstico no solucionado, ¿no? Porque uno puede parecer así con trabas por unos años, pero en el marco de senda crisis como la que vimos en el sistema penitenciario, que el diagnóstico siga siendo el mismo que tuvo en su momento Guillermo Lazo, el mismo diagnóstico que tuvo Lenín Moreno, pues demuestra que lo que nos hemos acostumbrado a vivir es en la superficialidad. Lazo hace un par de años anunció que la creación de la carrera del cuerpo penitenciario, del aumento de personas en el cuerpo de vigilancia penitenciaria, lo puso como la gran solución al problema, y ahorita lo estamos diciendo que eso es más bien un asunto que es un problema que hay que ser superado reemplazando gente de Fuerzas Armadas, de policías, cuando sabemos los graves problemas que tienen también instituciones como Fuerzas Armadas en la penetración de la corrupción, ¿no? Entonces, hay que pensar el tema mucho más estructural. Y claro, uno dice, son medidas de largo plazo, pero si usted no empieza en el corto plazo una medida de largo plazo, siempre va a ser largo plazo y nunca va a poder corregir esos problemas, ¿no? Me parece que ahí seguimos mordiéndonos la cola, seguimos en un círculo vicioso, ¿no? Que no nos permite salir. Por lo tanto, el cortoplacismo creo que es el gran parte del problema, ¿no? Sociólogo Pontón, en cuanto a la prevención del crimen, es muy importante, entendemos el trabajo de inteligencia que se pueda hacer. ¿Qué expectativas existen sobre el Sistema Nacional de Inteligencia, recientemente creado en la Ley Orgánica de Inteligencia, aprobado por la Asamblea Nacional? Este Sistema Nacional de Inteligencia ha sido dotado con amplias atribuciones, incluso de ellas algunas rayan con la inconstitucionalidad. Sí, me parece que también es una ley que también habría que revisarla. Yo no creo que esta ley es del todo mala, ¿eh? Ojo, yo creo que es necesaria. Y yo también he hablado con varios policías militares, me dicen que es necesaria una ley que gracias bueno, que estuvo estancada y relegada al baúl de los recuerdos, ¿no? O del olvido, por muchos años, ¿no? Nadie la discutía, nadie la sacaba, no había gestión parlamentaria respecto a ese tema. Me parece que eso es por una deuda de todas las administraciones anteriores, inclusive. Y bueno, ahorita la tenemos. Lo que pasa es que hay unos articulados que son controversiales. Por ejemplo, el concepto de acceder a información, digamos, privada o interceptación de comunicaciones sin orden judicial. Me parece que eso es algo que debería revisarse, porque claramente también ahí hay un tema de una presunta infracción constitucional, ¿no? Claro, y me parece que lo podría resolver con algún acuerdo. De si ya se ha organizado, ya se ha configurado este Sistema Nacional de Inteligencia. Pero no le escuché la pregunta. Si es que ya se ha configurado, pues se publicó en el registro oficial y tiene luz verde para configurarse el nuevo SNI. A ver, el Sistema Nacional de Inteligencia, el otro ya existía, ¿no? O sea, no, tampoco no. Pero se habla de una cabeza, se habla de un jefe, en definitiva, que dirigirá este organismo. Sí, lo que se le da a este órgano de inteligencia son altos poderes, ¿no? Por ejemplo, ayer he comentado a un policía diciendo que un jefe de inteligencia policial, el director de la DGI, por ejemplo, que actualmente se maneja con lógicas de ascenso institucional, ¿no? Por ejemplo, se sabe que la policía, los puestos son jerárquicos.
y que a veces le compete eso a la estructura de mando, decidir quién va por orden de jerarquía, por antigüedad, etcétera. Actualmente el jefe de inteligencia policial, del Sistema Nacional de Inteligencia, del CIES, tiene capacidad de decir esta persona no, esta persona sí, inclusive puede decir quién puede ir y quién puede no, entonces eso rompe un poco la jerarquía institucional. Eso es un tema también que habría que ver cuál es el desenlace de eso, porque claramente genera problemas internos dentro de la policía, ¿no? Y me decía él que la última vez que hubo ese mecanismo donde se impuso a dedo un jefe de inteligencia que rompió la cadena de jerarquías fue, por ejemplo, de la época de Rafael Correa, con el famoso Romy Vallejo, ¿no? Y eso me parecería que después de tantos años volver a ese sistema donde realmente permeó la arbitrariedad, etcétera, es terrible, ¿no? Para un país, porque todos sabemos las consecuencias de eso. Entonces, me parece que ese sistema todavía hace falta implementarlo, se va a ver las consecuencias. Tampoco hay a muchas veces, las instituciones tampoco hay mucha conciencia de cuáles son los verdaderos alcances de esto, porque claramente fue una ley que se la rescató últimamente y se la aprobó de buenas a primeras. Entonces, me parece que no hubo un debate profundo y de pronto, o sea, de pronto el debate existió ya previamente, pero de pronto todos los elementos polémicos todavía nos cogió como de sorpresa, ¿no? Esta situación. Entonces, creo que habría que mirar cuáles son los elementos desafiantes de esta ley, y creo que la Corte tiene una gran labor en ese sentido, ¿no? Poner un punto alto. Yo, insisto, no creo que sea una ley mala, pero puede haber excesos y puede haber algunas normativas que pueden tener algún tipo de elemento de violación de la norma constitucional, y otras que en su momento pueden ser denunciadas como improcedentes o que más bien generan problemáticas para corregirlas, porque también las normas no son escritas en piedra, ¿no? Y a veces también es necesario también ajustar las tuercas en donde se requiere, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una norma perfectible, ¿sí? Y ojalá exista esa conciencia, esa voluntad de reflexión por parte del gobierno para que eso pueda ser enmendado, ¿no? Bien, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Declaraciones de el sociólogo Daniel Pontón, él es académico del IAE.